Estamos de regreso con usted en Noticias del Congreso, transmitiendo en 10 ciudades del país, televisión digital terrestre, señal abierta, a través del convenio con el Sistema Público de Redifusión del Estado Mexicano, medios públicos, dando seguimiento a este espacio informativo. También, por supuesto, estamos en los sistemas de televisión por cable en toda la República Mexicana y en www.canalcongreso.gov.mx, por supuesto en el Valle de México y área metropolitana. Pues agradecemos a todas las personas que en las redes sociales del Canal Congreso y de Noticias del Congreso han estado muy pendientes durante un rato. Evidentemente es difícil darle seguimiento durante toda la madrugada a este debate, pero han estado pendientes de la transmisión y por supuesto dando sus comentarios de en dónde hubo recortes, dónde hubo ajustes y de los programas a los cuales se les otorgaron recursos, a qué instituciones se les cortaron. En fin, ha estado muy interesante el debate ahí en las redes sociales y por supuesto es el espíritu de este canal de televisión, de las redes sociales, que la ciudadanía podamos interactuar y opinar del trabajo que realizan nuestras y nuestros diputados y nuestros senadores en cada tema que por supuesto tendrá una repercusión en el país y por supuesto en el desarrollo de los programas, de las políticas públicas. Pero vamos a continuar dándole el recuento de lo que pasó durante la noche de este domingo 23, madrugada de este lunes 24. Por la noche del domingo 23, a las 10 de la noche, el Pleno de la Cámara de Diputados reinició la sesión y la discusión del dictamen con proyecto de presupuesto de egresos para la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Había ahí un gasto neto planteado que fue modificado con motivo de la discusión de la ley de ingresos. Se incrementaron los recursos, entonces ya los diputados tuvieron una bolsa mayor que discutir para poder distribuir los recursos en los distintos programas y proyectos, como lo indica el dictamen. En punto de las 10 horas con un minuto, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, le dieron la palabra para fundamentar el dictamen. Ahí argumentó que se ponderan en este proyecto de presupuesto, en este presupuesto ya aprobado, políticas de consolidación de la paz, el bienestar social y la igualdad, así como de fomento al desarrollo económico incluyente. Así lo fundamento. En este dictamen se hace realidad uno de los reclamos nacionales más importantes, la exigencia de reducir los costos de los gobiernos. Bueno, señaló además como columna del presupuesto la asignación de recursos a programas sociales que permitirán, aseguró, combatir la criminalidad, la inseguridad. El proyecto tiene una columna vertebral: los jóvenes de nuestro país. Quiere reducir los altos niveles de deserción y quiere garantizar que todos tengan trabajo y también estudio. Entre otros temas, también se refirió a los salarios, tanto de la población en general, el salario mínimo, como el de los funcionarios de alto nivel. La existencia de una medida que acabe con la opulencia y el oropel, que se tenga que cubrir la totalidad de las necesidades de las personas y de las familias, sin el abuso ni la discrecionalidad, ni el uso de los recursos públicos para darse la gran vida desde las Cortes o desde cualquier dependencia gubernamental. Bueno, y continuó el desarrollo de la sesión. Previo a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el momento procesal llegó y el grupo parlamentario del PAN presentó 2 mociones suspensivas. ¿Qué es esto de una moción suspensiva? Pues es una solicitud al Pleno de suspender la sesión, de regresar el dictamen a comisión para volver a ajustarla. Bueno, el PAN consideraba ahí en la tribuna que la Comisión de Presupuesto omitió pasos en el proceso de dictamen, hubo irregularidades en el proceso legislativo, así lo argumentó, y otra moción suspensiva debido al manejo de las opiniones de otras comisiones de trabajo para emprender proyectos en áreas específicas. Hay que recordar que el proyecto de presupuesto de egresos, todas las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados emiten una, como aquí lo definen, una opinión, es decir, cuánto dinero necesita cada sector para el ejercicio fiscal. Bueno, así se dieron estas mociones suspensivas. Hoy presento una moción suspensiva a este dictamen de presupuesto, fundado en el artículo 144 y 122,
porque todos los que participamos en la Comisión de Presupuesto sabemos que no se establecieron las dos subcomisiones, ni la de decreto ni la de anexos. Esta farsa en la que han venido diciendo que los ciudadanos de México importan, que los íbamos a tomar en cuenta. Y en mi Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, al igual que en muchas otras, se recibieron miles y miles y miles de proyectos de municipios, de estados, de asociaciones. ¿Y saben dónde están esos proyectos, diputadas y diputados? En la basura. Bueno, estas mociones suspensivas fueron rechazadas por el Pleno y se dio paso entonces ya a los posicionamientos de los grupos parlamentarios. El primero en fijar postura, de acuerdo a cómo está la integración de los grupos parlamentarios, fue el diputado Arturo Escobar y Vega, el decano y diputado del Partido Verde Ecologista de México, quien reconoció en tribuna como positivos los programas de atención a los adultos mayores y también a los jóvenes. El legislador pidió a la Cámara de Diputados, al Pleno, ser vigilantes de la aplicación de estas políticas de los recursos. El programa de apoyo a los jóvenes para que consigan empleo también es positivo, porque tiene un elemento de productividad al vincular a las empresas a que participen, y lo hace también de carácter universal por el número de gente que busca ubicar. Honor también ese programa. Bueno, por parte del PRD, el diputado Javier Salinas Narváez aseguró compartir con el Ejecutivo Federal una ideología a favor del sector educativo, la política social y la equidad. El legislador expresó dudas respecto al proceder del nuevo gobierno e hizo votos porque sus decisiones no impacten negativamente en los mercados financieros. Comulgo con la idea de que solo la educación será el puente para lograr el desarrollo como país y como sociedad. Creo en una izquierda moderna, alejada de los dogmatismos, del culto a la personalidad, del caudillismo y especialmente capaz de reconciliarse con la economía de mercado. Bueno, la diputada Fabiola Raquel Loya Hernández de Movimiento Ciudadano criticó el proceso de discusión del dictamen, del que dijeron no permitió conocer a profundidad el contenido. Para la legisladora se entorpecen las metas de los gobiernos estatales y municipales en detrimento de la ciudadanía. El proceso legislativo echó atrás el carácter nacional que tiene el presupuesto, presentando solamente un presupuesto federal, un presupuesto que impide que los poderes ejecutivos de las entidades y municipios incluyeran su visión en los proyectos de inversión. El diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, manifestó en tribuna beneplácito por el dictamen presentado, al considerar que permitirá la creación de empleos, la construcción y reparación de carreteras y dota, dijo, de servicios de salud gratuito a la población. Se incluye en las discusiones la necesidad de presupuesto para vivienda, lo cual adicionalmente permitirá activar la industria de la construcción como tanto lo necesita. Este presupuesto que incentivará la creación de empleos, pero no solo de empleos que engordan los datos. Para Encuentro Social, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas respaldó la propuesta de entregar recursos a programas para los jóvenes, los adultos mayores, la educación y personas con discapacidad. Por otra parte, reconoció que existen pendientes en temas como el campo, la salud y la educación. Sufrió modificaciones sustantivas, sí, pero faltaron algunas otras para lograr atender muchas de las demandas expresadas por muchas voces que clamaron una rectificación en temas nodales para el desarrollo nacional como el campo, la ganadería, la salud y la educación. El grupo parlamentario del PRI, el diputado René Juárez Cisneros, calificó el dictamen como carente de legitimidad por ser, dijo, redactado en la Secretaría de Hacienda. Con este presupuesto, señaló el legislador, se lastima a los campesinos, a las mujeres, a las capacidades de operación de los gobiernos. Así lo fundamenta. Este gobierno ha traicionado a las y los campesinos mexicanos. 2, porque lastima y golpea a las mujeres de México y le da la espalda a la equidad y a la igualdad. 3,
porque reduce drásticamente la capacidad de los municipios para atender las demandas. El diputado Juan Carlos Romero Hicks del Partido Acción Nacional aseguró que con este dictamen se atenta contra el federalismo, se incita al asistencialismo clientelar, sacrifica el empleo y se desmantelan los órganos autónomos. Lamentó lo que denominó como una intromisión de la Secretaría de Hacienda en la Cámara de Diputados. Es autoritario, unipersonal, asistencialista, viola la autonomía de poderes, es opaco y es discrecional. Y tiene 4 deficiencias que reto a cualquiera a debatir. Primero, es un programa asistencialista clientelar. Segundo, no genera crecimiento de la economía. A nombre de Morena participó el diputado Erasmo González Robledo, quien señaló que este presupuesto de egresos busca combatir la corrupción, quitando privilegios fomentados, dijo, por el antiguo régimen. Consideró que el presupuesto de egresos podrá generar bienestar para toda la población mexicana. Con ello avanzamos en el combate a la corrupción y en él fortalecemos y dignificamos al Poder Legislativo. El nuevo modelo de desarrollo que exige la mayoría del pueblo de México hace que el grupo parlamentario se solidarice con responsabilidad y vote el dictamen a favor. Bueno, estos fueron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Luego de este momento procesal en el Pleno continúa la discusión en lo general a favor y en contra. Eran todavía domingo 23 de diciembre, 10 de la noche, 22 horas 58 minutos con 53 segundos, es el dato exacto. Y bueno, los grupos parlamentarios ahí en el debate hicieron críticas sobre el desarrollo de los trabajos de la Comisión de Presupuestos para elaborar el dictamen, mientras otros legisladores se refirieron a los alcances que tendrá el presupuesto aprobado en política social. Estamos a favor de presupuestos públicos sin moches ni partidas discrecionales, de la austeridad que garantiza eliminar gastos excesivos, pero no de la austeridad que obstaculiza el adecuado funcionamiento de las instituciones ni del debilitamiento de los órganos autónomos. Este presupuesto se ha desarrollado en medio de vastas tropelías. Está tapizado por contradicciones e inconsistencias. Sí va a aumentar la recaudación porque se acabó ya con los amiguismos, ya se acabó con esos sectores privilegiados que no se les cobraba impuestos y que tenían ganancias en función de dar corrupción a los funcionarios, de privilegios fiscales. Por eso sí va a aumentar la recaudación. Sí va a aumentar la recaudación y no estamos desmantelando ninguna institución, estamos retirando privilegios. Tampoco es una prioridad la seguridad pública. ¿Cómo es posible proponer una reducción de 2.500 millones de pesos para la Policía Federal? ¿Cómo es posible proponer una disminución del 25% de los subsidios que van a las entidades federativas y municipios para combatir a la delincuencia organizada? El presupuesto de egresos de la Federación mantiene un equilibrio prendido con alfileres, pues este se logró a partir de recortes mal hechos para reasignar recursos a los proyectos prioritarios del sector central. El superávit primario está basado más que en realidades tangibles en proyecciones financieras de dudosa realización. Lo único que le va a generar al pueblo de México es más pobreza, pero sobre todo decepción de un partido al que ustedes han dicho que nunca iban a traicionar, pero hoy con el incremento a la gasolina, el incremento al gas, el incremento al diésel, van ustedes a traicionar al pueblo de México. Pero solo termina exhibiendo la mezquindad de algunos políticos que se niegan a perder el control de los recursos que consideran suyos, sin entender que les pertenecen a los ciudadanos. Hoy parece que todos los actores políticos quieren resolver mediante este presupuesto
los rezagos históricos que ellos mismos crearon. Luego de considerar el documento suficientemente discutido, a las 12 de la noche, 0:34, ya era lunes 24 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular los artículos no reservados, ahí como dicen en la Secretaría, en la mesa directiva, el dictamen con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, con una votación nominal de 312 votos a favor, 154 en contra y sin abstenciones. Aprobados en lo general y en lo particular los artículos y anexos no reservados por 312 votos. El presupuesto de egresos de la Federación 2019. Bueno, se abrió la discusión de las reservas. En un principio había más de 280 y tantos reservas de todos los grupos parlamentarios, pero conforme fue avanzando el debate, algunos grupos parlamentarios como el PAN y el PRI decidieron retirarse del salón de sesiones por no estar de acuerdo en cómo está elaborado el dictamen. Se retiraron de la sesión y fueron bajando el número de reservas y bueno, ya después sí se aceptaron diversos cambios al contenido del dictamen. La primera de las reservas que sí fue aceptada, hay que comentarle que fue de la diputada, de la legisladora Abril Alcalá, para cambiar el anexo 43, y esto tiene que ver con el presupuesto de cultura. Solicité esta reserva por un sinfín de preocupaciones, en este caso específicamente en el ámbito cultural. Especialmente en estos días, un esfuerzo nos ha unido con la comunidad artística y creativa de nuestro país, y es por encima de todo cumplir con el compromiso de hacer realidad los derechos culturales de los ciudadanos a lo largo y ancho de México. Bueno, y con base en los argumentos expresados por el diputado Ricardo Gallardo, el Pleno también aprobó modificar el texto del ramo 33. Se trata ahí de permitir a los proyectos considerados como complementarios que puedan hacer uso del 60% del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social. Se hagan las adecuaciones necesarias a los lineamientos de dicho fondo para que los proyectos clasificados como complementarios puedan destinarse hasta un 100% del monto de este mismo fondo, permitiendo de este modo una mayor comodidad para las atenciones y las necesidades presupuestarias de los municipios. Bueno, y continuamos porque el diputado Marco Antonio Medina Pérez también propuso adicionar un artículo transitorio para compactar los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública. Así se aprobó, fundamentó y se aprobó también esta modificación. Con esta modificación se da una facultad en correspondencia con lo que dice la ley a efecto de que se compacten las estructuras orgánicas de los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, otra de las reservas que se consideraron fue la del diputado Benjamín Robles Montoya del PT, quien propuso adicionar un artículo transitorio para dotar o darles un sustento jurídico a los gastos no ejercidos por la Federación. Que en el presupuesto de egresos se incorpore el sustento para que los recursos a los que se refiere la ley de ingreso correspondientes a los aprovechamientos obtenidos para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les deba destinar al fortalecimiento financiero en las entidades federativas y o a la atención de desastres naturales. Y así avanzaba la madrugada y también la discusión de las reservas. La diputada María de Jesús Rosete Sánchez propuso modificar el anexo 23.2.1 con el fin de hacer ajustes a las remuneraciones de los trabajadores del Senado de la República. La remuneración de los servidores públicos de la Cámara de Senadores se apegue solo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en donde el tope es el salario del presidente de la República. No más canonjías ni riquezas para el servicio público. También las y los diputados respaldaron modificación al anexo 23.3.1.b del diputado Manuel Valdenebro y con ello facultan al gobierno, órganos e instancias correspondientes, pues que fijen los sueldos de los puestos de mando aquí en la Cámara de Diputados. Se establezca que en el ejercicio fiscal del 2019
las remuneraciones de los servidores públicos de mando de la Cámara de Diputados, con excepción de los legisladores cuya remuneración está señalada en este decreto de presupuesto de egresos, serán determinados por parte del gobierno, del órgano o dirección o la instancia correspondiente. Bueno, finalmente la séptima modificación, fueron 7 las que se aprobaron, fue un cambio al anexo 23.5.2 propuesto por el decano diputado Pablo Gómez, con el propósito de hacer precisiones respecto a las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el tabulador de los sueldos de los ministros que están en funciones con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma del artículo 127 de la Constitución. Pero no lo precisa el encabezado de este tabulador. Bueno, después de que se hicieron estas 7 modificaciones a las 3 de la mañana con 39 minutos de este lunes 24 de diciembre, luego de 5 horas en promedio de discusión de reservas y en lo general el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 303 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones los artículos reservados del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. En consecuencia, se turnó al Poder Ejecutivo Federal. Aprobado en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Bueno, precisamente a las 7 de la mañana con 30 minutos, aquí muy cerca en Palacio Nacional, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina se refirió al presupuesto aprobado por los diputados, pues ya más o menos indicó que pues lo que él le propuso al Congreso se aprobó casi en sus términos y pues explicó cómo se van a desarrollar estos recursos. Y bueno, finalmente agotados los asuntos del orden del día, la diputada Dolores Padierna, en su calidad de presidenta en funciones, declaró clausurados los trabajos del periodo ordinario de sesiones, el primero del primer año de ejercicio de la actual 64ª legislatura. Hoy, 24 de diciembre de 2018, la Cámara de Diputados de la 64ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. Se va a proceder a entonar el himno nacional.